Gracias, Jenny, por este recuento que nos lleva a una importante entrevista con Hugo Páez, especialista en política, criminalidad y seguridad pública. Hugo, como siempre, para mí es un placer platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Michelle, muchas gracias por invitarme. Al contrario, pues no es sorpresa que Culiacán se posicione en la primera posición por este año de más que ha tenido, no solo en los últimos 3 meses o los últimos 6 meses. Sí, sobre todo que la semana pasada ya se ubicaba Culiacán Ujú, como la ciudad más peligrosa de México y una de las ciudades más peligrosas del mundo. Estamos hablando a un año, casualmente a un año, de esta crisis que desató el traslado de Ismael Mayo Zambada a Estados Unidos y la detención de él allá, que provocó pues, una crisis que se pensaba que se iba a controlar en menos de un mes. ujú. Tenemos un año de esto. Y realmente estamos viendo que, por ejemplo, ahí nada más en Culiacán, que ya son cerca de 1,600 homicidios, pues el aumento fue de 243%, o sea, de como estaba antes de este, pues no secuestro, sino traslado de Ismael Zambada. Pero por otro lado también, pues estamos viendo cómo esto se atribuye desde Palacio Nacional pues a una entrada ilegal posiblemente, no hay datos muy certeros, pero a una entrada posiblemente ilegal de agentes de Estados Unidos o una operación, digamos, orquestada con algunos personajes en México, en Sinaloa, y que a partir de eso, de esa intervención, porque pues, indudablemente está detenido allá, que esa detención se desató esto. Entonces, pues digo, en este sentido, ¿cómo se podría leer esto? Es como que el gobierno de México prefiere la impunidad de alguien, de un capo del cártel de Sinaloa, que esté operando en el estado, que esté operando en varios estados, porque sabemos bien que el cártel de Sinaloa no nada más opera en Sinaloa, que esté operando en varios estados a que esté detenido. Entonces, en este sentido, pues sí, vemos una incongruencia. Yo creo que también debemos analizar cuál, a pesar de que hay muchos decomisos de droga, de huachicol, o sea, de este hidrocarburo ilegal en cuanto a una especie de circuito fiscal que se ve en Estados Unidos y regresa, pero también de incautación en Ujú. México de robo y que se vende también aquí en México, como este tipo de, se podría decir, operativos y golpes del gobierno no reducen ni la percepción, ni los hechos, ni la cantidad de extorsión que existe en México, ni la violencia que existe en México en los hechos, no en la percepción. Porque hay que ver que todas estas encuestas de, pues de aprobación y de percepción, simple y sencillamente también son un reflejo de la capacidad que pueden tener grupos desde el oficialismo, por ejemplo, en este caso, de engañar a la gente, decir como repite el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no, estamos bien, estamos avanzando en el estado, como lo hace Américo Villarreal en Tamaulipas, como lo han hecho varios gobernadores y funcionarios. Entonces, ¿a dónde voy? Yo creo que realmente aquí el gran problema es la impunidad de altos funcionarios de los gobiernos estatales, municipales, una especie de impunidad porque a pesar de que hacen muchísimas incautaciones, en algunos casos, y también Sí. incautación de droga, no vemos a ningún alto mando procesado. Y Eh, eh, mientras no se procese altos mandos tanto de los gobiernos, de los tres niveles de gobierno, estatal, federal, municipal, también de autoridades militares o autoridades de policía, pues lo que estamos viendo es que a pesar de estas incautaciones van a ser una especie de tolerancia en México. Porque, bueno, vendrán otros grupos delictivos y van a ser tolerados por otros funcionarios. Entonces, yo creo que sí se debe de considerar. Por ejemplo, vimos una línea de más de 120 trenes de ferrocarriles que llevaban huachicol y no hay un alto mando detenido, como Y tal como también está eso me ocurriendo. hace pensar, Hugo, también ahora que mencionas el combustible, también junto con estos operativos de aseguramiento en Tamaulipas, se exhibió, por ejemplo, que en el estado de Baja California, en Ensenada, y en el estado de Sonora llegó un barco que descargó combustible a pipas y las vendió directamente a gasolineras. Y estoy hablando del Tom Agnes, captado por imágenes, y no ha habido no se ha informado de una sola detención o que se haya exhibido alguna red de personas involucradas justamente con este combustible que llegó tanto a Ensenada como al puerto de Guaymas, por ejemplo, en el caso de Sonora. Claro, y vaya, no se puede interpretar otra cosa más que una forma de impunidad el hecho de que ninguno de estos altos mandos, de estos tres niveles de gobierno,
estén detenidos, ¿no? Por ejemplo, no vemos esto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, que este grado de impunidad lo que permite es esta tolerancia y que va a seguir, porque realmente no vemos a nadie en la cárcel. Y desde mi punto de vista, son parte del crimen organizado, ¿eh? No se trata de funcionarios omisos, no se trata de burócratas distraídos, se trata de que son parte de esta estructura del crimen organizado y deben de ser procesados como parte del crimen organizado y con esas normas y con esas leyes con las que se tasa al crimen organizado o se lleva a juicio. Vimos esta fotografía brutal de la maestra Irma en Sí, Veracruz de sí, sí, 62 sí, con años, las imágenes increíble. de los delincuentes detrás de ella que lo apuntalaban, rompiéndose el hilo por lo más delgado. Hugo, estamos hablando de delitos de un impacto bastante alto y quiero retomar las reacciones de algunos alcaldes. No voy a ir específicamente con uno que no les ha gustado, obviamente, el resultado de la encuesta, que es de la gente, que además es del INEGI, que le sirve a los gobiernos para echarse un baldazo de agua, toparse con pared y tomar la decisión con ese valor que requiere, pues, de cambiar las estrategias, ¿no? Y ahora quienes tienen sobre todo que enfrentarla, pues son Culiacán, obviamente Catepec, como ya lo mencionábamos, de Morelos en el Estado de México, Uruapan en Michoacán, Tapachula en Chiapas, Ciudad Obregón, que son los primeros 5 lugares, pero también entender que, o dime qué opinas, corrígeme, Hugo, no todo es el crimen organizado. Hay delitos también en estas ciudades que se cometen constantemente, como el robo de vehículos, robo a casa habitación. Es decir, no podemos decir que los delitos de alto impacto tienen que ver directamente con la percepción de la gente. Y lo digo sobre todo por la reacción de una de las ciudades que está constantemente ahí, por ejemplo, Ciudad de Obregón, Sonora, el alcalde le atribuía la percepción de inseguridad en esta ocasión a los que hablan mal de su ciudad. Pues mira, el robo de vehículos es difícil de esconder porque normalmente los dueños están obligados a reportar estos robos por cobro de seguros y demás, ¿no? Entonces, esto difícilmente lo van a poder ocultar. Posiblemente sí, hemos visto un tipo de robo de vehículos que son parte de una organización criminal. Hay otros que no, que pueden ser, digamos, por alguna persona en solitario, además, un par de personas, ¿no? Pero es indudable que lo que estamos viendo, y la verdad es, yo felicito al INEGI en este sentido, porque ha seguido con esta trayectoria histórica de dar datos reales, o muy apegados a la realidad, sin importar, o sea, con bastante autonomía, sin importar quedar bien con los gobiernos, ¿no? Entonces, esto realmente es una institución que nosotros debemos de cuidar y en cualquier intento de que se trate de manosear por ahí los datos, cuidado, porque nos pega a todos los mexicanos. Ahí tenemos un Hugo, dato bueno, ¿no? bueno, yo te agradezco mucho, Hugo, se nos come la pausa. Gracias como siempre por esta charla. Gracias a ti, Michelle, por invitarme. Estamos pendientes y esperamos sin duda el siguiente ejercicio del INEGI con datos sobre la percepción de seguridad, pero también están los municipios que perciben mejor seguridad y vaya que van cambiando constantemente. Vamos a una